y no ven respuestas, mientras que otras parecen recibir milagros con facilidad. Esto puede llevar a la frustración y a la duda, haciendo que muchos se pregunten si realmente Dios los está escuchando. La verdad es que la Biblia nos advierte que hay ciertos errores que pueden bloquear nuestras oraciones, impidiendo que lleguen al trono de Dios. En Isaías 59:2 leemos: «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Este versículo revela una realidad espiritual que no podemos ignorar. Hay actitudes, comportamientos y condiciones del corazón que pueden ser un obstáculo para que nuestras peticiones sean respondidas. Pero si entendemos cuál es el error más común que bloquea nuestras oraciones, podemos corregirlo y abrir la puerta a una comunicación efectiva con Dios. Desde tiempos antiguos, la oración ha sido el vínculo entre la humanidad y su Creador. Moisés habló cara a cara con Dios, David clamaba desde lo más profundo de su ser, y Jesús nos dejó el modelo perfecto de oración. Sin embargo, incluso en la Biblia vemos ejemplos de personas que oraron sin recibir respuesta, porque algo en su corazón o en su vida estaba bloqueando la intervención divina. Pensemos en el pueblo de Israel durante el tiempo del profeta Malaquías. Clamaban a Dios, ofrecían sacrificios, pero no veían su favor. Dios mismo les responde en Malaquías 1:10: «¿Quién de vosotros cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano? No tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda». Esto nos muestra que no es suficiente con orar. Es necesario que nuestro corazón y nuestra vida estén alineados con la voluntad de Dios. Uno de los errores más comunes que bloquean nuestras oraciones es la falta de sinceridad y entrega total. Muchas veces oramos con palabras bonitas, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Jesús mismo lo señaló en Mateo 15:8. «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Podemos decir las palabras correctas, pero si nuestro corazón no está realmente rendido a Dios, nuestras oraciones serán vacías. ¿Imaginas a un niño que se acerca a su padre solo cuando necesita algo, pero el resto del tiempo lo ignora? ¿Cómo respondería ese padre? Dios desea una relación genuina, no solo una lista de peticiones. La oración no es solo pedir, es acercarse a Dios con humildad, con un corazón dispuesto a escuchar y a obedecer. Otra razón por la que nuestras oraciones pueden no ser escuchadas es la falta de fe. Hebreos 11:6 nos dice: «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan». Muchas personas oran, pero en el fondo dudan de que Dios realmente pueda o quiera responderles. Esta falta de fe es un obstáculo espiritual. Santiago 1:6-7 advierte: «Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor». Cuando oramos, debemos hacerlo con la certeza de que Dios nos escucha y que responderá según su perfecta voluntad. El perdón también juega un papel crucial en la oración. Jesús lo dejó claro en Marcos 11:25. «Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas». Un corazón lleno de rencor y amargura es un corazón que impide el fluir de la gracia de Dios. No podemos esperar que Dios nos escuche si nosotros mismos nos negamos a perdonar a quienes nos han ofendido. En la parábola del siervo impío,
Jesús contó la historia de un hombre que fue perdonado de una gran deuda, pero que luego se negó a perdonar a otro que le debía una cantidad mucho menor. Su falta de misericordia provocó que su propio perdón fuera revocado. Esto nos enseña que la falta de perdón no solo daña nuestras relaciones, sino que también bloquea nuestras oraciones. El orgullo es otro gran impedimento para que nuestras oraciones sean escuchadas. Dios no responde a los soberbios, sino a los humildes. En 2 Crónicas 7:14 encontramos una clave poderosa. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La humildad es una condición esencial para una oración efectiva. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón altivo, creyendo que lo merecemos todo, nos cerramos a su gracia. Pero cuando reconocemos nuestra dependencia total de Él, nuestras oraciones se vuelven más genuinas y poderosas. Un ejemplo impactante en la Biblia es la historia del fariseo y el publicano en Lucas 18:10-14. El fariseo oraba con orgullo, enumerando sus buenas obras y creyéndose superior a los demás. El publicano, en cambio, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada, sino que golpeaba su pecho diciendo: «Dios, sé propicio a mí, pecador». Jesús concluyó diciendo que fue el publicano, y no el fariseo, quien salió justificado. Esto nos muestra que Dios no se impresiona con palabras grandiosas, ni con una actitud de superioridad. Él busca corazones sinceros, dispuestos a reconocer su necesidad de su gracia. Las Escrituras también nos advierten que el pecado sin arrepentimiento bloquea nuestras oraciones. En Proverbios 28:9 se nos dice: «El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable». No podemos vivir en desobediencia y esperar que Dios atienda nuestras súplicas. Es cierto que Dios es misericordioso, pero también es santo. En la historia del pueblo de Israel, vemos que cuando se apartaban de Dios y seguían sus propios caminos, sus oraciones no eran escuchadas. Solo cuando se arrepentían y volvían a Él, experimentaban su restauración. A lo largo de la Biblia, encontramos testimonios de personas que oraron con un corazón correcto y vieron respuestas extraordinarias. Ana, la madre de Samuel, oró con una fe inquebrantable y Dios le concedió un hijo. Elías clamó y el fuego descendió del cielo. Jesús mismo nos dio el ejemplo de la oración constante, apartándose en la madrugada para buscar al Padre. Cada uno de ellos oró con un corazón alineado con la voluntad de Dios, con fe y humildad, sin obstáculos que bloquearan su comunión con Él. Si sientes que tus oraciones no están siendo respondidas, es momento de examinar tu corazón. ¿Hay falta de sinceridad? ¿Dudas de que Dios pueda responder? ¿Guardas rencor en tu corazón? ¿Hay orgullo o pecado sin confesar? La buena noticia es que Dios está siempre dispuesto a escucharnos cuando nos acercamos a Él con un corazón genuino y arrepentido. En Jeremías 29:12-13 nos da una promesa maravillosa. «Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». La oración no es solo hablar, es abrir el corazón y permitir que Dios obre en nosotros. Si eliminamos los obstáculos que bloquean nuestra comunión con Él, experimentaremos una vida de oración poderosa, donde cada palabra pronunciada tenga eco en el cielo. La oración es un acto espiritual profundo que nos conecta directamente con Dios, pero no todas las oraciones son iguales ni todas reciben respuesta. A lo largo de la Biblia, vemos que hay un tipo de oración que siempre es escuchada.
una forma de clamor que toca el corazón del Padre y desata su poder en la vida de quienes oran con un espíritu alineado a su voluntad. Jesús dejó claro este principio cuando enseñó a sus discípulos a orar, dándoles un modelo que no solo revelaba la estructura correcta, sino también la actitud que debe acompañar toda petición. En Mateo 6, 9, 10 dijo: «Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra». Estas palabras encierran el secreto de la oración que Dios siempre responde. Una oración que no se basa únicamente en deseos personales, sino en la búsqueda genuina de que su propósito se cumpla en cada aspecto de la vida. Desde el inicio de los tiempos, Dios ha buscado que el ser humano entienda la importancia de orar con un corazón dispuesto a aceptar su voluntad. No se trata de recitar palabras vacías, ni de presentar largas listas de peticiones, sino de acercarse a Él con reverencia y confianza, reconociendo su soberanía y entregando cada necesidad bajo su dirección. Santiago 4:3 advierte: «Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites». No toda oración será respondida si el motivo detrás de ella está desconectado del plan divino. La oración que Dios siempre escucha es aquella que fluye de un espíritu humilde y que reconoce que sus caminos son más altos que los nuestros. Jesús mismo oró con esta actitud cuando enfrentó el momento más difícil de su vida. En el huerto de Getsemaní, conociendo el sufrimiento que le esperaba, se postró y clamó al Padre en una oración que refleja la sumisión total a su voluntad. Lucas 22:42 registra sus palabras: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Esta oración no solo demostró su entrega absoluta, sino que también estableció un principio clave. Dios responde a aquellos que confían en su voluntad, incluso cuando no comprenden el proceso. A lo largo de las Escrituras, encontramos ejemplos de personas cuya oración fue atendida porque supieron acercarse a Dios con la actitud correcta. Daniel, cuando enfrentó la amenaza de ser lanzado al foso de los leones, oró con un corazón firme en su fe, sin temor ni duda. No pidió escapar del problema, sino que continuó alabando y confiando en Dios, tal como lo había hecho siempre. En Daniel 6:10 se nos dice que, aún después de conocer el decreto que prohibía la oración a cualquier dios que no fuera el rey, entró en su casa, abrió las ventanas hacia Jerusalén y oró como lo hacía 3 veces al día. Su oración no fue un clamor desesperado para evitar la prueba, sino una expresión de confianza absoluta en el poder y la justicia de Dios. Salomón, cuando tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa, no se enfocó en riquezas ni en victorias sobre sus enemigos, sino que elevó una oración que complació al Señor. En 1 Reyes 3:9 pidió: «Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo». Su oración fue respondida porque no nació de un deseo egoísta, sino de la búsqueda de sabiduría para cumplir el propósito que Dios le había encomendado. La oración que siempre recibe respuesta es aquella que no busca imponer la propia voluntad sobre la de Dios, sino que se alinea con su propósito. Jesús enseñó que, cuando se ora con esta actitud, las puertas del cielo se abren y la intervención divina se manifiesta de maneras poderosas. En Juan 15:7 afirmó: «Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho». Permanecer en Él significa vivir en obediencia, permitir que su palabra transforme cada pensamiento y acción, de modo que lo que se pide en oración no sea solo un deseo humano,
sino una manifestación de su voluntad en la tierra. La fe es un elemento esencial en este tipo de oración. En Marcos 11:24, Jesús declaró: Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Sin fe, la oración se convierte en un simple discurso, pero cuando se ora con la certeza de que Dios es capaz y fiel para cumplir su palabra, las respuestas llegan en el tiempo y la forma perfecta. No se trata de exigir ni de tratar a Dios como un medio para obtener beneficios personales, sino de acercarse a Él con la convicción de que todo lo que haga será lo mejor. La oración también debe ir acompañada de justicia y rectitud. En 1 Juan 3:22 se nos dice: Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No se puede vivir en desobediencia y esperar que las oraciones sean respondidas. Dios escucha a aquellos que buscan agradarle con su vida, a quienes han decidido caminar en integridad y alejarse del pecado. Otro aspecto fundamental es la perseverancia en la oración. No todas las respuestas llegan de inmediato, pero esto no significa que Dios haya ignorado la petición. Jesús contó la parábola de la viuda y el juez injusto en Lucas 18:1-8, para enseñar que es necesario orar siempre y no desmayar. La viuda persistió en su demanda hasta que el juez le hizo justicia, y Jesús concluyó preguntando si, cuando el Hijo del Hombre viniera, hallaría fe en la tierra. La oración eficaz no se rinde ante la aparente demora, sino que confía en que Dios obrará en su tiempo perfecto. En la Biblia, vemos momentos donde Dios retrasó su respuesta no por falta de interés, sino para cumplir un propósito mayor. Lázaro murió y su familia clamó por la intervención de Jesús, pero él esperó 4 días antes de llegar. Cuando finalmente llegó, Marta le dijo en Juan 11:21, «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús no había ignorado su clamor, sino que tenía un plan más grande: mostrar su gloria al resucitar a Lázaro. La demora en la respuesta no significó ausencia de Dios, sino una preparación para un milagro aún mayor. Dios siempre escucha la oración del justo, la oración del corazón sincero, la oración que se rinde ante su voluntad. Proverbios 15:29 confirma: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Cuando alguien se acerca a Dios con un espíritu correcto, con fe inquebrantable, con una vida de obediencia y con la disposición de aceptar su plan, no hay barrera que impida que la respuesta llegue. La oración que Dios siempre responde no es aquella que busca manipularlo ni exigirle que actúe conforme a deseos personales, sino la que se eleva desde un corazón que confía plenamente en su soberanía. Cada palabra pronunciada con humildad, cada clamor basado en su verdad y cada petición alineada con su propósito es escuchada y respondida en el tiempo preciso. Cuando se ora con esta comprensión, la comunión con Dios se fortalece y su intervención se hace evidente, porque Él es fiel a los que le buscan en espíritu y en verdad. La oración tiene el poder de transformar vidas, de mover la mano de Dios y de traer respuestas que parecen imposibles. A lo largo de la historia, los hombres y mujeres que han experimentado milagros han tenido un secreto en común: han sabido cómo orar con un espíritu que desata el poder de Dios. La Escritura revela principios que convierten la oración en una herramienta efectiva, capaz de romper barreras, sanar enfermedades y abrir caminos donde no los hay. Santiago 5:16. Lo afirma con claridad: la oración eficaz del justo puede mucho. No se trata solo de decir palabras o repetir frases sin convicción,
sino de conectar con Dios de una manera que active su intervención. Desde los tiempos antiguos, la oración ha sido el arma de aquellos que buscan el favor divino. Moisés levantó sus manos en intercesión mientras el pueblo de Israel luchaba en el campo de batalla, y mientras sus brazos permanecieron en alto, la victoria estuvo asegurada. Josué oró con autoridad, y el sol se detuvo en el cielo hasta que la nación completó su triunfo. Elías clamó, y el fuego descendió del cielo, demostrando que la oración respaldada por fe y autoridad no conoce límites. Dios no ha cambiado, y su poder sigue manifestándose en respuesta a la oración ferviente de quienes confían en Él sin reservas. La oración que transforma vidas es aquella que nace de un corazón que entiende la magnitud de quien está escuchando. No es un simple monólogo ni una repetición de necesidades personales, sino una conversación con el Creador del universo, con aquel que sostiene todas las cosas con su palabra. Hebreos 4:16 nos invita a acercarnos con confianza al trono de la gracia para recibir ayuda en el momento oportuno. Esta confianza no proviene de la emoción del momento, sino de una relación genuina con Dios. Quien ora con el conocimiento de que el Padre está atento a cada palabra, ora con seguridad y determinación. Los salmos están llenos de oraciones que reflejan el poder de un clamor auténtico. David entendió que la oración no solo era un acto de súplica, sino un medio para entrar en la presencia de Dios y experimentar su fidelidad. En el Salmo 34:17 se declara: «Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias». Esta promesa revela que la oración no es un acto vacío, sino un canal a través del cual Dios responde a quienes le buscan con integridad. Cuando Jesús enseñó a orar, no solo dio instrucciones, sino que mostró el espíritu con el que se debe acercar al Padre. Su vida de oración era constante, marcada por la comunión con Dios en cada momento. Marcos 1:35 registra que, aun en medio de su ministerio, antes de que el día comenzara, se apartaba para estar en oración. Su poder en la tierra estaba ligado a su vida de oración. No dependía de métodos humanos ni de estrategias terrenales, sino de una conexión inquebrantable con el Padre. El secreto de la oración poderosa radica en la persistencia y la fe. En Lucas 11:9, Jesús dijo: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Estas palabras revelan una acción continua, una insistencia que demuestra confianza en que la respuesta llegará. Dios honra la oración de aquellos que no se rinden, de quienes siguen clamando hasta ver la manifestación de su poder. La fe es el elemento que da vida a la oración. Marcos 9:23 lo expresa claramente: «Si puedes creer, al que cree todo le es posible». La oración sin fe es solo una repetición sin efecto, pero cuando está respaldada por una convicción genuina, mueve montañas y cambia circunstancias. Jesús reprendió a los discípulos cuando no pudieron liberar a un niño poseído, señalando que la falta de fe les había impedido ver el milagro. En contraste, cuando Pedro y Juan subieron al templo y encontraron a un hombre paralítico pidiendo limosna, su oración no fue una súplica incierta, sino una declaración de fe. «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Hechos 3:6. Su oración llevaba el sello de la certeza, y el milagro fue inmediato. Dios busca personas que oren con autoridad, que no duden ni vacilen al presentar sus peticiones. En Mateo 21:22, Jesús afirmó: «Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis». Creer no es un acto pasivo,
sino una postura firme que se mantiene aun cuando las circunstancias parezcan adversas. Quienes oran con fe no se dejan llevar por lo que ven, sino por lo que Dios ha prometido. Otro principio fundamental en la oración que transforma vidas es la alineación con la voluntad de Dios. No se trata de pedir sin dirección, sino de buscar su propósito en cada petición. En 1 Juan 5:14 se nos asegura: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Jesús modeló esta verdad en el Getsemaní cuando, aunque pidió que pasara la copa de sufrimiento, sometió su deseo al plan divino, asegurando que la voluntad del Padre prevaleciera. El Espíritu Santo juega un papel clave en la oración. Romanos 8:26 dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay momentos en los que las palabras no son suficientes, pero cuando se permite que el Espíritu interceda, la oración toma una dimensión sobrenatural. La oración efectiva no es ocasional ni depende de la emoción del momento. Es un estilo de vida, una práctica continua que mantiene abierta la comunicación con Dios. 1 Tesalonicenses 5:17. Exhórtala a orar sin cesar, mostrando que la oración debe ser una expresión constante de dependencia y comunión con el Padre. Quienes desarrollan este hábito no solo ven respuestas en momentos de crisis, sino que experimentan la guía de Dios en cada aspecto de su vida. El poder de la oración también se manifiesta en la intercesión. La Biblia muestra ejemplos de cómo la oración de una persona puede cambiar el destino de una nación. En Ezequiel 22:30, Dios dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Esto revela que Dios busca intercesores, personas dispuestas a orar por otros y a clamar por cambios en situaciones que parecen irreversibles. Cada promesa de la Biblia relacionada con la oración está disponible para quienes deciden orar con fe, perseverancia y obediencia. Dios no ha cambiado, y su poder sigue disponible para aquellos que creen. La oración que transforma vidas no es aquella que solo se eleva en momentos de necesidad, sino la que se convierte en una conexión diaria con el Padre, en una búsqueda constante de su presencia y en una expresión de confianza en su fidelidad. Nada es imposible cuando la oración se hace conforme a los principios que Dios ha establecido. La oración que abre los cielos y desata milagros es la que se presenta con un corazón alineado a su voluntad, con la certeza de que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Cuando la oración se convierte en una prioridad y en un acto de fe inquebrantable, los resultados son evidentes, porque Dios es galardonador de quienes le buscan con todo su corazón. La oración es la conexión más profunda entre el hombre y Dios, pero hay momentos en los que, a pesar del clamor ferviente, el silencio parece ser la única respuesta. Es en esos momentos cuando muchos comienzan a cuestionar si Dios realmente los escucha, si su fe es lo suficientemente fuerte o si hay algo que impide que sus peticiones sean respondidas. Sin embargo, la Escritura muestra que el silencio de Dios no es ausencia, ni indiferencia, sino una etapa que cumple un propósito mayor. Jesús mismo experimentó este silencio en la cruz cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. En ese instante, el Hijo de Dios enfrentó el peso del pecado del mundo, y aunque parecía que el Padre guardaba silencio, estaba cumpliéndose el plan más grande de redención en la historia. El silencio de Dios no significa que la oración ha sido ignorada,
sino que su respuesta sigue un tiempo divino que no siempre coincide con la urgencia humana. Cuando Lázaro enfermó, sus hermanas enviaron un mensaje a Jesús diciendo: «Señor, he aquí el que amas está enfermo». Juan 11:3. Esperaban una respuesta inmediata, pero Jesús permaneció donde estaba por 2 días más antes de dirigirse a Betania. Para Marta y María, este retraso parecía incomprensible. Desde su perspectiva, Jesús no había respondido en el tiempo que ellas esperaban. Sin embargo, cuando finalmente llegó, declaró: «Yo soy la resurrección y la vida». Juan 11:25. Y lo que parecía una demora se convirtió en la oportunidad para un milagro aún mayor. Dios no responde según la impaciencia del hombre, sino conforme a su voluntad perfecta. La oración no es solo una herramienta para pedir, sino una prueba de confianza en su soberanía. Cuando una respuesta no llega de inmediato, no significa que Dios ha desechado la petición, sino que está preparando algo más grande o moldeando el corazón de quien ora. En Habacuc 2:3 se encuentra una promesa poderosa. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La espera en la oración no es un castigo, sino un proceso en el que la fe es fortalecida y la dependencia en Dios es llevada a un nivel más profundo. Los tiempos de silencio pueden ser oportunidades para examinar el corazón y alinear los deseos con la voluntad de Dios. En los días de Samuel, la voz del Señor era escasa y no había visión con frecuencia, pero un niño en el templo aprendió a reconocer la voz de Dios en medio de aquel aparente silencio. Cuando Samuel escuchó su nombre en la noche, al principio pensó que era Elí quien lo llamaba. Solo después de recibir instrucción, respondió: «Habla, Jehová, porque tu siervo oye». 1 Samuel 3:10. En ese momento, el silencio de Dios se rompió con una revelación poderosa, pero fue necesario que Samuel aprendiera a escuchar con un corazón dispuesto. Dios no siempre responde con la inmediatez que el ser humano espera, pero su silencio nunca es inactividad. Job experimentó la aflicción más profunda sin recibir respuesta durante un largo tiempo. Perdió todo lo que tenía, su salud se deterioró y sus amigos intentaron darle explicaciones sin entender realmente el propósito divino. Clamó una y otra vez, pero no recibió respuesta hasta que finalmente Dios le habló desde un torbellino, recordándole su grandeza y sabiduría. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job 38:4. La lección no fue solo sobre el sufrimiento, sino sobre la confianza absoluta en un Dios que gobierna sobre todo, incluso cuando parece callar. En tiempos de espera, la oración debe mantenerse firme, no como un intento de forzar la respuesta divina, sino como una declaración de fe inquebrantable. Daniel oró y ayunó durante 21 días antes de recibir la visita de un ángel que le reveló que su oración había sido escuchada desde el primer día, pero que hubo una batalla espiritual que retrasó la respuesta. Daniel 10:12-13. Lo que parecía un silencio de Dios era en realidad una guerra en los cielos, y su perseverancia en la oración fue clave para que la respuesta finalmente llegara. La respuesta de Dios no siempre se manifiesta en la forma que el hombre espera. Pablo oró en varias ocasiones para que el aguijón en la carne que lo afligía fuera quitado, pero la respuesta que recibió no fue la que pidió. En lugar de sanidad inmediata, Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. En ese momento, Pablo entendió que la gracia de Dios era más que suficiente, y su perspectiva cambió por completo.
Su oración no fue ignorada, sino respondida con una verdad más profunda que transformó su vida. Jesús enseñó que la oración persistente tiene un efecto poderoso. En la parábola de la viuda y el juez injusto, dejó claro que aquellos que claman día y noche serán escuchados. Lucas 18:7. Pero la perseverancia en la oración no es solo una cuestión de insistencia, sino de fe en que Dios obrará en su tiempo perfecto. La viuda no se rindió porque sabía que el juez tenía la autoridad para hacerle justicia, y de la misma manera, aquellos que oran sin cesar, lo hacen con la certeza de que Dios tiene el poder para responder. La oración no solo es una herramienta para obtener respuestas, sino una forma de cultivar intimidad con Dios. En el Salmo 27:14 se nos exhorta: «Espera, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera, Jehová». Esta espera no es pasiva, sino activa, llena de confianza y esperanza. Mientras se espera la respuesta, Dios sigue obrando en el interior, transformando el carácter, fortaleciendo la fe y alineando el corazón con su propósito. Cuando Dios parece guardar silencio, la actitud del corazón es clave. Israel atravesó un período de 400 años sin profecía antes de que llegara el Mesías, pero en el tiempo señalado, la voz de Dios irrumpió a través de Juan el Bautista, anunciando la llegada del Salvador. La espera no fue en vano, y el cumplimiento de la promesa fue mayor de lo que nadie imaginaba. El silencio de Dios nunca es un rechazo. Cada oración sincera es escuchada, pero la respuesta llega en el tiempo y la manera que Él ha determinado. A veces la respuesta es inmediata, otras veces es un proceso, y en algunos casos la respuesta es diferente de lo que se esperaba, pero siempre es perfecta. En Isaías 55:8-9, Dios declara: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Dios nunca deja sin respuesta a quienes confían en Él. Su silencio no es olvido, sino preparación. Su aparente demora no es desinterés, sino un tiempo de crecimiento. Y cuando finalmente responde, su obra es perfecta, porque sus planes siempre van más allá de lo que la mente humana puede comprender. Cuando la oración se mantiene firme en medio del silencio, cuando la fe no se debilita y el corazón permanece alineado con su voluntad, la respuesta llega en el momento exacto, trayendo consigo la manifestación gloriosa de su propósito eterno. La oración no es solo una forma de comunicación con Dios, sino una de las armas más poderosas en la batalla espiritual. Desde el principio de la creación, la humanidad ha estado en medio de un conflicto invisible en el que fuerzas espirituales buscan apartarla de la voluntad de Dios. En Efesios 6:12, se advierte que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cada oración tiene un impacto en este ámbito. Cada clamor resuena en los cielos y cada palabra pronunciada con autoridad puede desatar el poder de Dios contra las tinieblas. Las Escrituras revelan que la oración es un arma ofensiva y defensiva. Jesús, antes de enfrentar la cruz, se retiró al huerto de Getsemaní para orar con intensidad. Su oración no fue superficial ni mecánica, sino un clamor profundo que lo fortaleció para cumplir su misión. En Lucas 22:44 se dice que, estando en agonía, oró más intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre cayendo a tierra. En ese momento, no solo estaba entregando su voluntad al Padre, sino resistiendo el peso de la tentación y la angustia, enfrentando espiritualmente
lo que estaba por venir. La oración lo sostuvo en la prueba y fue a través de ella que venció antes de llegar a la cruz. El enemigo siempre ha tratado de debilitar la vida de oración porque sabe que una iglesia que ora es una iglesia que prevalece. Daniel fue testigo de cómo la oración desata guerras en el mundo espiritual cuando, después de clamar a Dios, la respuesta fue retenida por 21 días debido a la oposición de principados malignos. En Daniel 10, 12, 13, se revela que su oración fue escuchada desde el primer día, pero la batalla en los cielos retrasó la respuesta hasta que Miguel, uno de los príncipes celestiales, intervino. Este episodio muestra que cada oración genera un movimiento en el reino espiritual y que la perseverancia en la intercesión puede ser clave para que la victoria se manifieste. La Biblia está llena de momentos donde la oración cambió el rumbo de la historia. Josué, al enfrentarse a sus enemigos, clamó a Dios y el sol se detuvo en el cielo hasta que la batalla fue ganada. En 2 Reyes 19, cuando el rey Ezequías recibió la amenaza de Sennacherib, llevó la carta ante el altar del Señor y oró. En respuesta, un ángel del Señor descendió y destruyó a 185,000 soldados asirios en una sola noche. Estas victorias no fueron el resultado de estrategias humanas, sino del poder de la oración que invocó la intervención divina en medio de la crisis. La oración no solo trae liberación en tiempos de peligro, sino que es el medio por el cual la autoridad de Dios es establecida sobre la tierra. Jesús enseñó a sus discípulos a orar diciendo: «Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra». Mateo 6:10. Esta declaración no es una simple petición, sino una proclamación de la soberanía de Dios sobre cualquier circunstancia. En Hechos 16, 25, 26, Pablo y Silas, encarcelados por predicar el Evangelio, no se lamentaron ni se rindieron, sino que comenzaron a orar y a cantar himnos. En respuesta, un terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas de todos los prisioneros fueron soltadas. La oración no solo los liberó físicamente, sino que transformó la atmósfera espiritual del lugar, trayendo salvación incluso al carcelero y su familia. Cada vez que un creyente se arrodilla en oración, se levanta en autoridad contra las fuerzas del mal. En Lucas 10:19, Jesús declaró: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». La oración no es solo un acto de devoción, sino un acto de guerra que establece la victoria de Cristo sobre todo poder de las tinieblas. En Apocalipsis 8:3-5 se describe cómo las oraciones de los santos suben delante de Dios como incienso, y en respuesta, fuego es lanzado sobre la tierra, generando truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Este pasaje revela el impacto espiritual que tiene la oración en los asuntos del mundo. Dios ha dado a su pueblo las herramientas necesarias para vencer cualquier oposición del enemigo. En Efesios 6:18 se ordena orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con perseverancia. No es casualidad que esta instrucción se encuentre inmediatamente después de la descripción de la armadura de Dios, pues la oración es lo que activa cada parte de la armadura espiritual. La fe, la verdad, la justicia, la paz y la salvación son fortalezas espirituales que se afirman y se ejercen a través de la oración. En tiempos de crisis, la oración es la clave para recibir dirección y protección divina. En 2 Crónicas 20, cuando el rey Josafat fue rodeado por ejércitos enemigos, no confió en sus fuerzas, sino que convocó a todo el pueblo a orar. Su clamor no fue una expresión de miedo, sino una declaración de confianza en el poder de Dios. Mientras adoraban y oraban,
el Señor puso emboscadas contra sus enemigos y los destruyó sin que ellos tuvieran que levantar un solo arma. En tiempos de incertidumbre, la oración cambia el rumbo de las situaciones y abre puertas que parecían cerradas. En Hechos 12, cuando Pedro fue encarcelado por Herodes y estaba destinado a ser ejecutado, la iglesia no cayó en desesperación, sino que oró sin cesar. Mientras oraban, un ángel fue enviado a la prisión. Las cadenas de Pedro cayeron y las puertas se abrieron ante él. Este evento no solo demostró que la oración puede cambiar cualquier circunstancia, sino que reveló el poder de la intercesión corporativa. Cuando el pueblo de Dios se une en oración, se desatan milagros y se rompen cadenas que parecían imposibles de quebrantar. El enemigo intenta debilitar la oración porque sabe que en ella se encuentra la victoria del creyente. En Mateo 26:41, Jesús advirtió: «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». La oración no solo es un arma contra las fuerzas del mal, sino también un medio de fortaleza para resistir la tentación y mantenerse firme en la fe. Pedro, quien fue advertido por Jesús sobre la prueba que enfrentaría, falló en orar y terminó negándolo 3 veces. Su falta de preparación en oración lo llevó a ceder en el momento de la prueba. La oración activa el respaldo divino y abre caminos donde no los hay. En Isaías 45:2, Dios promete: «Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos». A través de la oración, los obstáculos más grandes pueden ser removidos, las fortalezas del enemigo pueden ser derribadas y los planes de Dios pueden ser establecidos con poder. En Jeremías 33:3 se encuentra una invitación que sigue vigente. «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Dios no ha cambiado, y su poder sigue disponible para aquellos que oran con fe y autoridad. La oración no es un acto ritualista ni un simple hábito religioso, sino una estrategia divina que transforma realidades y establece el gobierno del cielo en la tierra. En cada generación, Dios ha buscado hombres y mujeres que se levanten en oración, que no se conformen con lo que ven, sino que clamen por la manifestación de su gloria. En Ezequiel 22:30, Él declara: «Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé». Cuando la oración se convierte en el fundamento de la vida del creyente, ninguna adversidad puede prevalecer. Dios ha dado el privilegio de acercarse a Él con confianza, de interceder, de proclamar su voluntad y de ver su poder manifestarse en respuesta a la oración. No hay situación demasiado difícil, no hay barrera demasiado alta ni enemigo demasiado fuerte cuando la oración es elevada con fe. Porque en el reino espiritual, cada oración es un decreto que establece la victoria del Señor. La oración no solo es un acto de fe, sino un estilo de vida que distingue a aquellos que experimentan la respuesta de Dios de quienes oran sin ver cambios. A lo largo de la historia bíblica hay un patrón claro. Aquellos que caminan en comunión constante con Dios, que han hecho de la oración su refugio, su fuente de dirección y su mayor deleite, son los que ven la manifestación de su poder de manera continua. No se trata solo de momentos de súplica en tiempos de crisis, sino de una relación inquebrantable que se cultiva cada día. En Salmos 145:18 se afirma: «Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras». Esta cercanía no es ocasional, sino el fruto de una vida rendida a la oración.
Dios no está distante ni inaccesible, pero se revela a quienes le buscan con perseverancia y sinceridad. En Jeremías 29:13 se encuentra una promesa inquebrantable. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Quienes han aprendido el poder de la oración saben que no es un recurso de emergencia ni una práctica esporádica, sino el centro de una vida guiada por Dios. Daniel, aún en un reino extranjero y rodeado de una cultura hostil a su fe, no dejó de orar 3 veces al día, sin importar la amenaza de muerte. Su oración no era una reacción a las dificultades, sino el fundamento sobre el cual edificó su vida. Y cuando fue lanzado al foso de los leones, su comunión con Dios fue su mayor defensa. Jesús modeló esta vida de oración constante, apartándose para estar a solas con el Padre, incluso en los momentos más demandantes de su ministerio. En Marcos 1:35 se dice que, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. No oraba solo cuando enfrentaba oposición o cuando necesitaba un milagro, sino porque su conexión con el Padre era la fuente de su poder y dirección. En Juan 5:19 declaró: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre. Su vida de oración no era ocasional, sino la base de todo lo que hacía. Quienes han aprendido este secreto saben que la oración no es un simple acto religioso, sino una fuente inagotable de fortaleza, revelación y victoria. En 1 Tesalonicenses 5:17 se ordena: orad sin cesar. Este mandato no significa repetir palabras sin sentido, sino vivir en un estado continuo de comunión con Dios, donde cada decisión, cada paso y cada pensamiento están alineados con su voluntad. En Filipenses 4:6 se añade: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Esta es la vida de aquellos que no solo oran cuando necesitan algo, sino que han aprendido a depender de Dios en todo. La oración constante cambia la forma en que se enfrentan las dificultades. Quienes han desarrollado este hábito no se dejan dominar por el temor ni la incertidumbre, porque han aprendido a confiar en Dios incluso antes de ver la respuesta. En Isaías 26:3 se promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz que sobrepasa todo entendimiento no es el resultado de circunstancias favorables, sino de una vida anclada en la presencia de Dios. La historia de Elías es un testimonio de cómo la oración persistente transforma la realidad. Cuando oró para que no lloviera, la tierra permaneció seca durante 3 años y medio. Cuando volvió a orar para que la lluvia regresara, se postró en tierra y clamó sin cesar. No se conformó con una sola oración, sino que envió a su siervo 7 veces a revisar el cielo hasta que apareció una pequeña nube. En 1 Reyes 18:44, cuando finalmente vio la señal, dijo: sube y dile a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Su fe no estaba basada en lo que veía, sino en la certeza de que Dios había respondido. Dios busca personas que estén dispuestas a orar con esta misma intensidad, que no se conformen con una vida de oración superficial, sino que se conviertan en intercesores que cambian el rumbo de su generación. En Ezequiel 22:30, el Señor declara: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Su anhelo no ha cambiado. Sigue buscando a quienes se levanten en oración con fervor y perseverancia. La oración incesante
produce un nivel de autoridad espiritual que no puede ser imitado. En Hechos 19, 13, 16, algunos judíos intentaron expulsar demonios en el nombre de Jesús sin tener una relación con él. Dijeron: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Pero el espíritu maligno les respondió: «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Sin una vida de oración y comunión con Dios, sus palabras no tenían poder. La diferencia entre quienes oran de manera superficial y quienes han hecho de la oración su esencia es la autoridad que cargan cuando hablan, porque han estado en la presencia de Dios. Cada respuesta divina está conectada a la disposición del corazón de quien ora. En Santiago 4:8 se da una invitación clara: «Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros». No es Dios quien se aleja, sino el hombre quien muchas veces mantiene distancia por su falta de constancia en la oración. Cuando alguien decide buscarlo sin reservas, su presencia se manifiesta con poder. Dios ha prometido que nunca dejará sin respuesta a quienes le buscan con un corazón íntegro. En 2 Crónicas 7:14 se establece una condición para la restauración y el avivamiento. «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». Cada vez que su pueblo ha respondido con oración ferviente y genuina, el cielo se ha abierto y su gloria se ha manifestado. Jesús enseñó que la oración no debe ser una práctica vacía, sino una conversación con el Padre que transforme el interior. En Mateo 6:6 instruyó: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». La verdadera oración no busca reconocimiento ni aprobación humana, sino un encuentro genuino con Dios. Cuando la oración se convierte en un hábito arraigado, las dificultades no generan desesperación, porque hay una certeza inquebrantable de que Dios tiene el control. En Salmos 46:10 se da una instrucción poderosa: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». No se trata de pasividad, sino de una confianza absoluta que proviene de una vida cimentada en la oración. Dios sigue buscando a quienes estén dispuestos a caminar en comunión con Él, a quienes no solo oren en tiempos de crisis, sino que lo hagan parte de su día a día. En Mateo 26:41, Jesús advirtió: «Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». La oración es la clave para permanecer firmes, para vencer las pruebas y para ver la gloria de Dios manifestarse en cada área de la vida. Quienes han entendido la importancia de la oración continua no dependen de sus fuerzas ni de su entendimiento, sino que confían plenamente en Dios. En Proverbios 3:5-6 se afirma: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». La oración no es solo hablar con Dios, sino rendirse completamente a Él, permitiendo que su dirección guíe cada paso y su presencia sea el fundamento de todo. La oración es más que palabras dirigidas al cielo. Es un acto de entrega total, una declaración de fe que trasciende lo visible y desata lo sobrenatural. Es el lenguaje del Espíritu, el puente entre lo humano y lo divino, la llave que abre dimensiones que la mente no puede comprender. Dios no solo escucha la oración, sino que responde de maneras que van más allá de lo que se puede imaginar. La verdadera oración no se mide por la cantidad de palabras,
sino por la profundidad del corazón que clama. En Romanos 8:26 se nos dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles cuando nuestras palabras no son suficientes, porque la oración no depende de la elocuencia, sino de la comunión con Dios. La oración no es un ritual vacío ni una práctica mecánica, es una conversación real con el Creador del universo. Cada oración que se eleva con un corazón sincero deja una marca en la eternidad, porque Dios no solo escucha, sino que guarda cada clamor en su presencia. Apocalipsis 5:8 describe cómo las oraciones de los santos son presentadas ante el trono como incienso fragante, una imagen poderosa que muestra que nada de lo que se ora con fe se pierde. La oración no desaparece en el aire ni se diluye con el tiempo. Permanece delante de Dios, esperando el momento perfecto para manifestarse en respuesta. Dios no está en silencio ni distante, sino que se mueve activamente en respuesta a cada oración alineada con su voluntad. En Isaías 65:24 se encuentra una promesa que trasciende el tiempo. Antes que clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo habré oído. La oración no solo es escuchada en el momento en que se pronuncia, sino que Dios ya ha preparado la respuesta antes de que el clamor llegue a sus oídos. La fe en la oración no es solo esperar una respuesta, sino vivir con la certeza de que Dios ya ha orquestado cada detalle, incluso cuando no se vea nada todavía. En la eternidad, las oraciones no se desvanecen, sino que permanecen como semillas sembradas en el tiempo, esperando el momento exacto para dar fruto. Lo que hoy parece una petición sin respuesta puede ser la obra maestra que Dios está construyendo en secreto. En Eclesiastés 3:11 se nos recuerda que Dios hace todas las cosas hermosas en su tiempo. La oración no solo cambia las circunstancias, sino que moldea el corazón de quienes perseveran en ella. Dios no se mueve por fórmulas humanas, sino por corazones que han aprendido a confiar en Él. La oración no es un medio para manipular a Dios, ni una herramienta para imponer deseos personales, sino una rendición completa a su voluntad. En Santiago 4:3 se advierte que muchas oraciones no son respondidas porque se piden con motivaciones equivocadas. Pero cuando la oración nace de un espíritu alineado con Dios, el cielo se abre y la gloria de Dios se manifiesta. El poder de la oración no se encuentra en la insistencia humana, sino en la confianza absoluta en que Dios tiene el control. La oración no cambia a Dios, sino que transforma a quienes la practican, llevándolos a una dimensión de fe donde la presencia de Dios se vuelve más real que cualquier circunstancia. En Hebreos 11:6 se afirma que sin fe es imposible agradar a Dios, porque la oración sin fe es solo ruido sin dirección. La fe es lo que da peso a cada palabra pronunciada en la presencia de Dios, y es lo que permite que lo imposible se convierta en testimonio. Dios se deleita en aquellos que han aprendido a orar sin reservas, sin miedo y sin duda. La oración no es solo pedir, sino creer, esperar y moverse en la certeza de que Dios está obrando. En 1 Juan 5:14, 15 se declara: «Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho». La confianza en la oración no proviene de las circunstancias, sino del carácter inmutable de Dios. La oración es el eco de la eternidad resonando en el tiempo. Es el lenguaje de los que han entendido que la comunión con Dios es su mayor tesoro. Quienes han hecho de la oración su prioridad no viven por lo que ven, sino por lo que saben en lo profundo de su espíritu. No dependen de señales externas, sino de la certeza interna de que Dios es fiel.
En Lamentaciones 3:25 se nos recuerda: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. La oración es un acto de espera activa, un compromiso inquebrantable de permanecer en su presencia sin importar el tiempo que tome la respuesta. Dios nunca ha ignorado una oración sincera. Desde los profetas del Antiguo Testamento hasta los discípulos en el aposento alto, cada clamor genuino ha sido contestado de alguna manera. La oración es el motor del avivamiento, la chispa que enciende la fe y el canal a través del cual la gloria de Dios se manifiesta en la tierra. En Joel 2:12, el Señor llama a su pueblo a volverse a Él con todo el corazón, con ayuno, lloro y lamento, porque la oración no es solo una práctica personal, sino una fuerza que cambia naciones y transforma generaciones. Cada oración tiene un peso en el reino espiritual. Cada palabra pronunciada en fe resuena en la eternidad. En Apocalipsis 8:3-5 se describe cómo un ángel toma el incienso de las oraciones de los santos y lo mezcla con fuego del altar, lanzándolo sobre la tierra con truenos, relámpagos y terremotos. La oración no es solo una petición, sino una declaración de guerra contra las tinieblas, una proclamación del reino de Dios sobre toda oposición. Dios sigue buscando a aquellos que oren con fervor, que no se conformen con oraciones superficiales, sino que se atrevan a clamar con todo su ser. En Jeremías 33:3 se da una invitación eterna. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración no solo trae respuestas, sino revelación. Quienes han aprendido a orar han descubierto secretos que otros nunca conocerán, porque Dios le revela su corazón a aquellos que lo buscan en lo secreto. No hay límite para lo que Dios puede hacer a través de la oración. No hay puerta cerrada que no pueda ser abierta. No hay cadena que no pueda ser rota. No hay batalla que no pueda ser ganada cuando la oración se convierte en la voz de la fe. En Mateo 21:22, Jesús dijo: «Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis». Cada oración es un acto de confianza en un Dios que nunca falla, un Dios que responde en su tiempo y a su manera, pero que siempre cumple sus promesas. La oración no es solo un privilegio, sino una responsabilidad. Dios ha dado acceso directo a su presencia, ha abierto el camino para que cada creyente se acerque con confianza y le conozca más allá de lo superficial. En Hebreos 4:16 se invita a venir confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La oración no es un acto religioso, sino un encuentro con el Dios vivo, un diálogo con el Rey de Reyes, un acceso sin restricciones a la fuente de toda vida. La clave para que Dios escuche la oración no está en las palabras, sino en el corazón que las pronuncia. No está en la repetición, sino en la relación. No está en la emoción del momento, sino en la constancia de una vida rendida a su voluntad. Dios ha prometido que estará cerca de los que le invocan de verdad, que responderá a los que le buscan sin doble ánimo, que se manifestará a los que han decidido vivir en comunión con Él. La oración es la invitación a entrar en lo más profundo de su presencia, a caminar en su propósito y a ver su gloria manifestarse en formas que trascienden toda comprensión.